Demencis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Demencis, ayer y hoy. Hola, buenos días. De la población argentina, 7 millones de personas son mayores de 60 años. Es decir que dentro de esa cantidad probablemente estén los que tengan memoria activa de lo que pasó en la Argentina de Perón. Estamos hablando de una minoría sobre una población que en el último censo que se haga va a arrojar aproximadamente cerca de 50 millones de personas. Entonces, si queremos ser generosos, un 10%, digamos, queda como contemporáneos de aquel tiempo. Es decir, que cuando nosotros hablamos de Perón, de Evita, de su doctrina, de sus cosas, tiene una antigüedad sociológica que nunca nos detenemos a pensar, ni nunca escarbamos, ni investigamos para saber de qué forma la sociedad puede conocer lo que estamos diciendo. Si bien existe la historia, si bien existe la posibilidad de estar informados, hay que partir de la premisa que gran parte de la población argentina no tiene ni siquiera rasgos de lo que pasó antes de que naciera. O sea que los que tienen de 50 años para abajo en el país nacieron después de Perón. Y decimos esto porque nosotros, que somos unos apasionados del tema y que hablamos todo el tiempo y que le damos un sentido de presencia y que la gente que tiene una edad más avanzada lo siente de esa manera, para otros es absolutamente diferente. Para que se entienda, si a nosotros nos hubieran hablado de Hipólito Yrigoyen, nos hubiéramos encogido de hombro y hubiéramos dicho, ¿y? Fue antes cuando pasó eso. Y aquí entonces nos tenemos que detener para darnos cuenta de que una cosa es el sentimiento, el agradecimiento, la vivencia que se tiene de ese tiempo, y otra cosa muy distinta o diferente, aquel que nació después de esa época y que vive otra realidad, otro momento, otras circunstancias. Por lo tanto, es imprescindible, si se quiere que perduren aquellas ideas que hicieron feliz a la mayoría del pueblo argentino, que se trabaje en la explicación antropológica, ideológica, sociológica de lo que fue el peronismo, más allá de lo que habitualmente nosotros hacemos, que es un raconto de sentimientos. Y entonces allí nos vamos a encontrar que eso no existe o existe en una muy baja escala y por lo tanto se corre serio riesgo de que dentro de unos años ni siquiera sepan de qué estamos hablando o de qué están hablando los que queden, los que nos sobrevivan. De forma que cuando hacemos esto es para que nos demos cuenta las sensaciones de un tiempo diferente. Porque ayer hemos recibido una cantidad de felicitaciones, de congratulaciones, de quienes se sintieron identificados cuando hablábamos de los jóvenes del 70, que son los jubilados de hoy. Pero también reconozcamos que cuando los tiempos son diferentes, y para poderlo entender, si a nosotros nos hubieran hablado de Hipólito Yrigoyen, nos hubiéramos encogido de hombro y hubiéramos dicho, ¿y eso qué? Y a lo mejor alguno, con alguna inquietud histórica,
de investigador habrá dicho, bueno, qué interesante, pero sería una minoría. Lo mismo pasa ahora. Escuchan que hablamos de Perón, sienten que nombramos Evita, ven que se emocionan a lo mejor sus padres cuando esto ocurre, pero están en otra sintonía, porque nacieron después, porque viven otras instancias y porque además cantando la marchita vieron también los desaciertos de aquellos que utilizando esa máscara de peronista no hicieron los mejores gobiernos. De manera que esto es muy importante tenerlo en cuenta para saber de qué estamos hablando. Porque ayer muchos se pusieron felices, satisfechos, por la referencia que hacíamos de esa historia de los jóvenes de los 70, de los que fuimos parte. Pero también tenemos que interpretar que nuestros nietos, por más que se lo expliquemos, es como si a nosotros nos hubieran explicado la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, la hubiéramos entendido, y lo entendimos históricamente, lo estudiamos a los que nos interesaba, pero pasa absolutamente desapercibido. Más, me animo a arriesgar que si a nuestros nietos le hablamos de la lucha de la enseñanza libre y laica, probablemente puedan reaccionar un poco mejor porque hoy hay una lucha a nivel universitario y a lo mejor puedan entenderlo. Quiere decir que esto de ir hacia atrás en la historia es muy importante porque hace al revisionismo y a la formación de conciencia, pero también debemos ser absolutamente justos en el análisis y de pensar que las elecciones las deciden los menores de 50 años que ni siquiera habían nacido cuando Perón se hizo inmortal. Y si tenemos esto en claro, para nosotros que nos parece que cuando hablamos de Perón y de Evita están vivos y hacemos la referencia constante y permanente porque así lo sentimos, para ellos es una cosa lejana que observan y miran de afuera, repito, como si a nosotros nos hubieran hablado de Hipólito Yrigoyen. Quiere decir que no hay que confundir los sentimientos con las explicaciones de la historia, ni tampoco con las construcciones ideológicas. Y acá es donde tenemos que detenernos, porque el peronismo ha trascendido por el sentimiento más que por la explicación doctrinaria. Hay un sentimiento de agradecimiento, hay una sonrisa de felicidad, y hay también cicatrices de dolor cuando se perdió y se quiso volver a conquistar. Pero tenemos que darnos cuenta que para poder entrar en el tiempo del futuro, tenemos que interpretar que lo que nosotros sentimos como vivo, para nuestros nietos no existe. Que lo que nosotros tenemos presente como la jefa espiritual de la nación, para ellos es una estampita, una fotografía o algo que veneran los abuelos y que no le cabe mucho de qué se trata. Ahora, la pregunta es cómo seguimos para adelante. Porque hoy tenemos un presidente que es consecuencia de esto que estamos marcando, de la pérdida de memoria de los tiempos felices, de no haberse hecho el trasvasamiento generacional. Además de que se llevaron a gran parte de los jóvenes que estaban llamados a hacer la otra etapa del peronismo. No están desaparecidos. Por lo tanto, esto que hoy ocurre merece que nos detengamos a pensar de cómo se sigue. Porque no es hablándole a nuestros nietos de las virtudes del peronismo que van a poder entendernos, sino explicándole cómo se puede resolver esta realidad de hoy
donde un cachivache sentado en la casa de gobierno los engrupe con una teoría austriaca que ni siquiera terminó de comprender el que la dice. Y entonces cuando nos vamos de esta realidad, cuando el sentimiento nos vence y nos pasa por arriba, cuando lo que tenemos es añoranza, agradecimiento y profundizamos todo eso, sí, claro, hacemos un programa como el de ayer donde son felices muchos que lo escuchan. Pero ¿cómo hacemos para que ese sentimiento que tenemos por haber sido contemporáneos de la época se lo pueda transmitir a nuestros nietos? ¿Cómo se hace? Es imposible, porque nuestras vivencias son nuestras y ellos tienen otras. Y entonces hay que acomodar la explicación de la felicidad y hay que tratar de entenderlos, porque ellos son los que hicieron presidente a Milei, acompañado también de algunos de los nuestros que votaron creyendo que con eso estaban cambiando algo. De manera que esto es importante tenerlo presente. Por más que nosotros querramos explicar el sentimiento, ellos no lo sienten porque son de otra generación, de otra etapa. A nosotros nos podían contar los sufrimientos de Bacena, los sufrimientos de la Patagonia rebelde, la Semana Trágica en general, las huelgas, la toma del frigorífico, y todo lo entendimos, pero no lo sentimos, lo entendimos, lo comprendimos. Entonces a los nietos hay que explicarle, porque ellos no pueden sentir lo que sentimos los abuelos, que fuimos la gloriosa juventud de los 70. Hay que explicarle qué fue esa juventud, pero también hay que entender lo que son ellos ahora, donde las redes sociales invaden la privacidad y modifican la propia realidad. Nosotros teníamos un libro debajo de la axila, aunque no lo termináramos de leer, lo llevábamos. Ellos tienen un celular y lo usan todo el tiempo, y otros piensan por ellos, y otros le dan indicaciones, y hasta un simple conductor de un auto se deja guiar por lo que le dice la señal que está mirando. Doble aquí, vaya derecho para el otro lado, haga lo que tiene que hacer, doble en la próxima. A nosotros no nos decían eso. Teníamos que estar en la calle y averiguar si la calle era cortada, o si tenía salida, o si se cruzaba con la avenida que buscábamos. Somos de otro tiempo. Ellos también son de otro tiempo. Entonces el sentimiento nuestro no se lo podemos explicar, porque por más que se lo expliquemos, nos van a mirar como diciendo, está bien, ¿y, abuelo, eso qué me significa? Y nosotros nos vamos a espantar diciendo, qué insensible mi nieto o mi nieta. No, no son insensibles. Son de otro tiempo, de otro momento, de otra parte de la historia, como si a nosotros nos hubieran hablado de la Semana Trágica, que nos hablaron, pero si lo hubiéramos sentido. No, lo estudiamos, lo miramos, lo observamos. ¿Qué queremos decir con esto? Que es muy interesante lo que hicimos ayer y el sentimiento que despertó en muchos. Pero ¿saben qué? Es un simple recuerdo de nuestra juventud. Los jóvenes de hoy tienen otras vivencias y otros recuerdos que no estamos nosotros en condiciones de conducir, y que no hay ninguna referencia de que vayan en el camino correcto de la búsqueda de una patria justa, libre o soberana, porque en definitiva algunos buscan la parte de la justicia, otros, los menos, pelean por la soberanía y gritan la patria no se vende, y otros por allí están pensando en resolver individualmente lo que pertenece a la comunidad.
Somos una parte testimonial de una historia que no va a volver. Somos el recuerdo de una revolución que cambió los destinos de los argentinos por mucho tiempo. Nacimos cuando nacía el peronismo y peleamos cuando lo echaron al peronismo para que regresara y trajimos de vuelta a Perón. Y lo vimos jurar como presidente. Y tuvimos entonces la gran satisfacción cuando lo vimos con banda y vestido de teniente general hablándole al pueblo argentino. Sí, estaba todo recuperado. El mensaje del compañero, el traje militar que tanto extrañó, el bastón de mando, todo puesto allí, menos la prolongación del tiempo útil que cada uno de nosotros tenemos en el planeta Tierra. Y el 1 de julio, cuando se inmortalizó, se nos derrumbó todo. Se nos cayó todo. Nos mirábamos y literalmente, porque esto me tocó vivirlo en la propia residencia de Olivos, ¿y ahora qué? Sí, nos preguntábamos todos los que estábamos allí, ¿y ahora qué? Y entonces nos dábamos cuenta de la tremenda orfandad, de lo que cobijaba, de lo que protegía, de lo que hacía Perón, que era la multiplicación de la esperanza en un pueblo sufrido. Y entonces su figura se agiganta por encima de cualquier cosa. Y cuando estábamos resignados, que estaba descansando, violaron su tumba, le cortaron las manos y Alfonsín miraba para otro lado. Y algunos se atreven a decir que era el padre de la democracia. Entonces, cuando todo esto pertenece a una nube borrascosa, cuando no se dan las explicaciones del caso y la investigación termina con un accidente donde le aflojan las ruedas del auto al juez que investigaba y Farzoa muere, cuando eso pasa supuestamente en democracia, cuando gobernaban los radicales, y todavía hasta el día de hoy no pedimos explicaciones, es porque estamos en una creencia notable. No nos importa el cuerpo de Perón. Nos importa que para nosotros hay una inmortalidad y lo sentimos vivo. Qué loco, ¿no? Pero así somos. Y aquí estamos tratando de explicar lo inexplicable, tratando de analizar lo imposible de analizar. La presencia de un hombre que cambió todo, hasta el sentimiento. Perón cambió la Argentina porque él se detuvo a pensar, pero además de haber distribuido al que no tenía, hizo que los argentinos conociéramos la justicia social, la que Milei desprecia, la que ignoran los liberales, la que maltratan los capitalistas. Pobre gente, ¿no? Cómo se han perdido el tremendo placer de saber que la distribución hace feliz al pueblo. Qué miserables en el pensamiento, qué miserables en los bolsillos, sin darse cuenta que cuando parten de la tierra no se llevan nada. Nosotros sí, nos vamos a llevar ese grito del fondo. ¡Viva Perón, carajo!